Regresamos. Sergio Aguayo y Ricardo Rafael. Mesa de análisis. Bienvenidos esta mañana de jueves, nuestros queridos Sergio Aguayo y Ricardo Rafael, que bueno, pues estarán participando a partir de este jueves y los que siguen en esta mesa de análisis, de debate, de discusión de los temas importantes en México y en el mundo. Bienvenido, Ricardo Rafael, gracias por estar aquí. Carmen, muy feliz de tener esta oportunidad de conversar con Sergio, contigo todas las semanas, en una época donde el periodismo es más necesario que nunca y donde pues, la reflexión crítica, pausada y con rigor se necesita, y este es un espacio privilegiado justamente para emprender esa aventura con ustedes. Muchísimas gracias a ambos por la oportunidad. A ti, querido Ricardo. Y bueno, Sergio Aguayo, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar participar de otra manera en esta reconfiguración que estamos haciendo en nuestras mesas de análisis y de debate. Así que bueno, pues estamos muy contentas y contentos en este espacio de anunciarle al público de esta mesa que empieza de esta manera en un día como hoy. Sergio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Antes de que entremos en materia, tomo un minuto para recordar las décadas que llevamos de acompañarnos en la transición mexicana. Te recuerdo en los años 80, cuando yo era presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y peleábamos por la limpieza del voto. Tú estabas en Radio Educación. Luego en los 90 volvimos a tener una colaboración cuando hacías pareja con Javier Solórzano en Tercer Grado, Televisa. Y ya en este siglo, bueno, ahí no estuvimos, fíjate, déjame te interrumpo, estuvimos en Círculo Rojo, que era un programa que hacíamos con Javier Perdón, Solórzano. sí, tienes razón, Ya tienes me razón. otro lado. Pero bueno, Sí, lo siento. pequeño quiebre. En Sí, tercer grado no hemos estado tercer nunca, grado desde luego, porque no nos... claramente otra cosa. Sí, no. Una omisión, ya las sinapsis neuronales no son las que eran. Y luego ya en este siglo, pues en MBS, cuando nos despidieron por aquella reacción virulenta de el gobierno, la presidencia de Felipe Calderón, y luego Tremendo. cuando nos corrieron de Eso sí, ya durante definitivo. Peña Nieto por la Casa Blanca. Y ahora pues estamos aquí. Voy a extrañar la mesa de los lunes, tantos años con Denise y con Lorenzo, pero bueno, estoy muy contento. Son tiempos también para repensar las cosas, para seguir haciendo pues propuestas de comunicación. Y bueno, creo que esta decisión de reconfigurar las mesas ha sido muy positiva. La gente me parece que la está recibiendo muy bien. Y como he dicho, se trata de sumar, no se trata de restar. Se trata de presentar los mejores espacios posibles para que las personas que participan puedan deliberar, hablar libremente sobre todos los temas que están aquí entre nosotros. Así que nuevamente gracias, Sergio Aguayo, gracias, Ricardo Rafael, por estar en esta mesa de jueves. Ya mañana les contamos qué pasa con la del viernes y nos queda pendiente la del miércoles. Así que ahí vamos en este proceso de reconfiguración de estos espacios de opinión y de noticias y de debate. Obviamente les propongo para iniciar como primer tema de análisis pues las elecciones en Estados Unidos. Vaya momento, Sergio, que estamos viviendo. Una elección inédita, un presidente como Donald Trump que está lanzando esto que, bueno, es como extraño, ¿no? Como decía el doctor Sobato hace ratito, normalmente en una elección peleada se pide que se cuenten los votos y aquí él dice que no se cuenten los votos. Bueno, en eso estamos, Sergio. ¿Cómo ves las cosas? Quisiera dar la bienvenida a este espacio con Ricardo Rafael y empezar con unos cuantos enunciados. Intentaré ser muy breve. Es fascinante el espectáculo en el fondo y la forma, el espectáculo de las elecciones estadounidenses. Creo que como millones de personas en todo el mundo he estado siguiendo con pasión e interés y curiosidad ese espectáculo
extraordinario, en el cual tengo dos primeras conclusiones y un anticipo de algo que me gustaría comentar. Primero, las encuestas fallaron, pero las estadísticas, las matemáticas sí están funcionando. Es decir, resulta que todos los anticipos que nos habían dado sobre un renacer del Partido Demócrata que iba a conquistar el Senado, pues no fue cierto. Sin embargo, la aritmética, la suma y la resta que se hace en todos los condados de Estados Unidos y en los 50 estados está funcionando, y está funcionando perjudicando a unos y beneficiando a otros. Y en este sentido, una primera conclusión es que ese aparato electoral tan extraño para nosotros, no existe un organismo central, sino 50 instituciones estatales más las adaptaciones que se hacen en cada condado. Esa institución electoral descentralizada está funcionando. Y lo que estamos viendo, pues, es un reajuste de los actores, y quisiera un poco más adelante que abordáramos lo que para mí es hacia el futuro tal vez el tema más enigmático. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el destino de Donald Trump? ¿Se va a diluir en la historia o va a seguir dando la pelea? Porque ese ya es el debate que se está dando en Estados Unidos. Por tanto, pues hacer un balance de lo que pasó, pero propongo que luego hablemos del enigma Trump y de cómo nos afectarán los resultados, suponiendo, y solo es un supuesto, que se confirma la victoria de Joe Biden. Ricardo Rafael, bueno, ¿cómo ves este proceso inédito y tan intenso que se está viviendo? Carmen, pues déjame tomarle justamente la palabra a Sergio donde la dejó. Creo que el actor principal de esta elección de 2020 no es Donald Trump, sino el trumpismo. Si me permite hacer la distinción, en 2016 Trump fue la gran revelación, fue la gran sorpresa. Y ahora en 2020 en realidad lo que estamos viendo es una cosa distinta, que es este movimiento que él encabezó y que él construyó, el movimiento para hacer América grande de nuevo, el famoso MAGA. Y ese movimiento no le fue nada mal en estas elecciones. Es decir, en esta ocasión escogió a Trump como su espada de defensa y como su adalid, pero claramente ese movimiento pesa en la sociedad y pesa en la política estadounidense. Tan es así que estuvieron a nada de ganar la elección, si es que de pronto Nevada, Georgia, Pensilvania o Arizona no nos dan la sorpresa, estuvieron a nada de ganar de nuevo la elección. Y también hay que decir, no les fue nada mal el Congreso, porque aunque hay una presencia importante del Partido Demócrata y recuperación del Partido Demócrata gracias al avance de la ola azul, es cierto que ahí hay todavía un bastión muy importante. Y en ese sentido me atrevo a hacer una reflexión con ustedes sobre qué es ese ente, ese bicho que aquí llamaríamos trumpismo. Y creo que las encuestas de salida a estas alturas son incluso más interesantes ya que el voto de los colegios electorales, porque eso al parecer ya se resolvió. Y es aquí donde quisiera mencionar algunas cosas que nos dicen sobre el perfil justamente de esta sociedad que está partida, no solamente dividida, sino irreconciliable. Pesan mucho elementos como la identidad étnica, pesa muchísimo la edad, desde luego el sexo, la religión, si viven en zonas urbanas o en zonas rurales, el tema de la educación y la situación económica. Esos fueron los valores, digamos, que pensaron más en el voto. Y déjenme darles algunos datos, ¿no? Si hablamos de afrodescendientes, el 87% de los afrodescendientes votaron por Biden, solamente el 12% habrían votado por Trump. Acusan que los hispanos se volcaron o se dividieron también dándole el voto a Trump. No es cierto. 66% de los hispanos habrían votado Biden contra 32%. Y fíjense nada más, si uno ve a quienes se caracterizan como no blancos, 72% de los no blancos habrían votado Biden. El tema religioso destaca, 76% de los votantes por Trump se asumen como cristianos evangélicos. Y si uno revisa
por el otro lado, si se vive en ciudades pequeñas o grandes, 60% de los que viven en ciudades grandes, de arriba de 50,000 habitantes, votaron por Biden. En cambio, en zonas rurales arrasó Trump, esto se ha dicho mucho. Y en el tema de educación, cruza con el tema también de identidad étnica. Si uno es blanco sin universidad, votaron mayoritariamente por Trump, 64%, pero si es no blanco sin universidad, mayoritariamente por Biden, o sea que eso influyó. Y concluyo con el tema de la edad, muy impresionante. Hay una nueva generación que no quiere nada que ver con Trump. Los que votaron por primera vez, 66% votaron por Biden. Y de los jóvenes que andan entre 18 y 24, 65% votaron por Biden. Así que, insisto, identidad étnica, edad, religión, son cosas que pesaron muchísimo en esta elección y que nos están hablando de Estados Unidos que viene, donde MAGA va a seguir jugando un papel muy importante. No, de eso no podemos dudarlo, quizá con Trump o no la cabeza. Yo creo que por eso, no sé cuál sea tu opinión, Sergio, es que Trump está dando tanta lata porque eso le permite consolidar su movimiento aún en la derrota. Sin duda. Bueno, les propongo una cosa. Déjenme hacer un corte. Tenemos que hacer un corte para nuestras estaciones en el país con Grupo Radio Centro. Déjenme presentar este corte, este resumen y regresamos. Ahí dejan varias cosas abiertas entre el enigma de Donald Trump y lo que puede venir. Déjenme presentar esto y volvemos esta mañana de jueves. Nuevamente, bienvenido, Ricardo. Gracias, Sergio. Aquí estamos con ustedes en un momento más. Lo mejor de Aristegui Noticias. Alejandro Svarch Pérez, coordinador médico del INSABI, informó que este año duplicarán los espacios para que médicos generales puedan entrar a las unidades formadoras de especialidades. El resultado son 9,449 plazas becas nuevas. Es importante señalar esta condición de que son becas, pero son plazas, porque el plan estratégico en su segunda fase constituye un elemento estratégico importante para que ese recurso humano formado se quede a trabajar en las instituciones del sector público nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se destinarán 3,000 millones de pesos para permitir que médicos generales puedan acceder a las especialidades de medicina. Y hoy vamos a presentarles lo que se está haciendo para que un mayor número de médicos generales pueda especializarse, cómo incrementar el ingreso de médicos que buscan especializarse. Va a iniciar con el nuevo examen que se va a practicar este sábado de ingreso de médicos para especializaciones y se tiene el presupuesto que vamos a destinar, cerca de 3,000 millones de pesos con este propósito. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. ...2020, la pandemia. Enrique Dussel. Jueves 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com.
Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @aristegui_online. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. La pandemia. Enrique Dussel. Jueves 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Sergio Aguayo y Ricardo Rafael. Mesa de análisis. Bueno, felicidades, Ricardo Rafael y Sergio Aguayo. Felicidades a Ricardo y a Sergio Aguayo, felicidades porque la gente está recibiendo muy bien esta mesa. Gracias a los que están opinando en nuestro chat en www.aristeguinoticias.com. Así que, pues, saludos a Ricardo y a Sergio en este momento de la mesa del jueves. Bueno, retomemos el hilo. Te dejó ahí un balón, Ricardo, y tú planteaste el enigma Trump. Sergio. Sí, Carmen. En efecto, es fascinante seguir la política estadounidense, en general la política, vamos. Ricardo y yo compartimos la pasión, y tú, Carmen, de entender, y eso es lo que buscamos en espacios como este, entender para comentar con información. En Estados Unidos hay en este momento dos escuelas interpretativas. La primera parte del supuesto que Trump se va a diluir en la historia, porque a los republicanos les fue bien, pero a Trump le fue mal en la jornada electoral. Pareciera como para los republicanos que el intruso se va, que esa anomalía de ese personaje extraño, pues ya finalmente está saliendo, y el mejor ejemplo fue Rupert Murdoch, o el dueño de la cadena Fox News, que seguramente lanzó él o su hijo una instrucción editorial, porque desde la jornada electoral empezó la cadena Fox a adelantarse a CNN, a NBC, para anunciar que Joe Biden iba ganando. Es Shakespeare renacido, vamos, es la traición, y así lo vivió Trump, que reaccionó con mucho enojo porque le estaban dando espacio a sus seguidores. La segunda escuela es la de que Trump seguirá. Yo aclaro que con la información disponible me sumo más a esta segunda interpretación. Creo que Ricardo Rafael ya dio un anticipo al hablar del trumpismo. Donald Trump no se retirará, creo, por varias razones.
La primera es que está endeudado, debe mucho y tiene que renegociar, por tanto necesita ganar dinero y su mejor esperanza no está en los hoteles, en la cadena de hoteles o clubes de golf, sino en la política. Y ya se habla, ya lo había mencionado durante la campaña, incluso antes, de la intención de Trump de crear una nueva cadena de televisión, Trump TV, para competirle a Fox News. También, ¿de verdad? sí, ya se está mencionando eso. Trump TV. Lo incorpora Maggie Haberman, la corresponsal de New York Times en la Casa Blanca, hoy lo menciona en un muy buen texto, ya pensando en el futuro. Y no nos extrañemos, que es otra de las informaciones que maneja, que anuncia que se volverá a nominar en el 2024. Para ello tiene no solo las cifras que ya dio Ricardo Rafael, no las voy a repetir, sino que recibió 5 millones más de votos de los que obtuvo en el 2016, que tiene 88 millones de seguidores en Twitter y una base de datos extraordinaria que puede comercializar, rentar, vender a candidatos. En consecuencia, si anuncia su candidatura para el 24, podrá obtener donativos para pagar sus enormes deudas y para alimentar esa aventura en los medios de comunicación. Y además está su temperamento. Es un hombre que odia perder. Tiene una aversión profundísima. Así pues, yo creo que el trumpismo es no solo un fenómeno cultural, sino que es un fenómeno político que deja un saldo, que es, tal vez lo podamos comentar un poco más adelante, es el odio y la polarización de la sociedad estadounidense, que es un problema no solo de Estados Unidos, sino de otros países como México. Pues ahí está el tema. No es Trump, sino el trumpismo, Ricardo, Rafael. Bueno, pues ahí está la gran cuestión. Si no gana Trump, bueno, se puede convertir en el principal opositor de Biden, por supuesto, pero es más allá de Trump, sino lo que ha generado Trump es esta presencia muy poderosa en Estados Unidos de quien se siente identificado con un perfil como el de Donald Trump. Ricardo. Sí, Carmen, primero que nada celebro este esfuerzo de Sergio por mostrar las complejidades de Donald Trump, porque sí estamos en una época donde el análisis, sobre todo del lado mexicano, se resuelve con un acto perezoso que lleva a concluir de que es un hombre bravucón, tonto, y en fin, que uno no entiende por qué la gente lo sigue. Y la verdad es que esas explicaciones no ayudan nada, porque en realidad sí estamos viendo un fenómeno, y un fenómeno que tiene sedimentos importantes para quedarse. Y desde esta lógica, a observar la complejidad de sus seguidores, tratar incluso, me atrevo, a empatizar con sus motivos, creo que es algo que van a tener que hacer en Estados Unidos y me atrevería a insistir también desde México. El trumpismo está formado por gente excluida y este es un tema fundamental. No es gente empoderada, no son los más ricos oligarcas controlando el país, aunque hay algunos de esos oligarcas ahí metidos, pero en realidad el votante grueso, los más de 60 y tantos millones de votantes que acudieron a las urnas, son un grupo que se siente excluido y que tiene características bien puntuales. O sea, son gente que vive en el medio oeste de Estados Unidos y en el sur tradicional, aquel de la Guerra de Secesión. Son blancos, son cristianos evangélicos, son varones en su mayoría. Están hoy entre los 45 y los 60 años y sienten que el mundo de ayer, para citar a Stefan Zweig, se les va. Y en ese sentido necesitaban hacer sentir en esta elección su presencia. Se están yendo, pero no se van a ir rápido, porque pesan económicamente y pesan políticamente. Nadie como Donald Trump entendió a este votante y entendió que este votante es el que podía regresar al Partido Republicano, que traía ya banderas muy corroídas a la arena electoral. Y es este votante el que ahora les dio un número fuerte de congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, en este sentido,
Biden tiene uno de los mayores retos en caso de que se confirme su triunfo. Podría recurrir a la confrontación al estilo Trump, pero no está en su personalidad. Él hizo campaña con una de las banderas más extrañas que he visto en mi vida política, con la gentileza. Eso es sobre todo Biden, un hombre con gentileza que está llamado, dice él mismo y su esposa en algún discurso importante, a reconciliar, a sanar esta sociedad tan partida. Habrá que ver si Biden es capaz, en efecto, de acercarse a ese estadounidense que está marginado y que Kamala Harris, desde la vicepresidencia, para darle entrada y presencia a todos los grupos marginados, en efecto, por sus condiciones étnicas no blancas, por sus condiciones religiosas no evangélico-cristianas, por sus orígenes geográficos, particularmente hispanos y afrodescendientes. Entonces, en esta lógica, Biden tiene un reto enorme, que por cierto parecía el reto del globo, no solamente de Estados Unidos. Cómo políticamente y democráticamente reconciliar naciones partidas y divididas, sobre todo asumiendo que Biden no arrasó en el Congreso. Entonces va a tener que lograr eso también dentro del Congreso. Hay un desafío que se me antoja, como decía Sergio en su momento, de lo más fascinante cuando uno habla de la política con P mayúscula, de esa gran obra humana que nos permite pues vivir o coexistir pacíficamente en un mismo espacio. Sin la menor duda. Bueno, pues tendremos tiempo de seguir hablando, Ricardo, Sergio, de lo que está pasando en Estados Unidos. Es el foco de atención mundial, por supuesto. Pero déjenme hacer un corte, déjenme en la conversación para proponerles otro tema que desde luego es de enorme importancia, en este caso para México. ¿Qué les parece lo que está sucediendo con figuras como Luis Videgaray? ¿Qué les parece la información que hoy existe respecto a que la Fiscalía General de la República ha incursionado para procesar o para acusar a quien fuera secretario de Hacienda y ex canciller Luis Videgaray en el sexenio de Peña Nieto por traición a la patria, aunque también hay que decir que el portal Animal Político está diciendo, y no tenemos más información que esa, pero lo cuento aquí para que lo tengamos en la mesa, que la Fiscalía General de la República desistió de su intento de obtener una orden de aprehensión en contra del exsecretario Luis Videgaray por el delito de traición a la patria y por otros delitos de corrupción y de carácter electoral. Lo que está informando Arturo Ángel de Animal Político es que esto sucede luego de que el juez le pidiera más información para sustentar el caso. Y bueno, aquí ya tenemos varias cosas. La información que publicó Reforma, en donde anunció que la Fiscalía iba por Videgaray por traición a la patria, lo que el presidente López Obrador dijo al respecto de lo que él sabía sobre el asunto de que se les había devuelto para que corrigieran algunas cosas de la solicitud de orden de aprehensión, lo que publicó la Fiscalía pareciendo corregirle la plana al presidente de México y lo que ahora está publicando Animal Político. Es lo que hay, Sergio, en este momento de un tema tan delicado. Carmen, voy a ligar de lo que estábamos hablando, la campaña, con algo que me gustaría proponer analíticamente, la justicia binacional. Ya hay justicia universal, por supuesto, ya lo sabemos, tiene una corte penal en La Haya, pero hay indicios de que en América del Norte, al menos entre México y Estados Unidos, se está conformando un tejido de justicia binacional, entendido y es una formulación muy inicial, imperfecta, por supuesto, pero es informal el fenómeno y es el hecho de que la justicia involucra a los sistemas de México y Estados Unidos de una y mil maneras. Estaría el caso de Genaro García Luna, por supuesto, estaría el de Salvador Cienfuegos, pero ahora tenemos otra vertiente, la de Videgaray que tiene permanente residencia legal, supongo que tiene una visa J1 o tal vez una green card, dudo que hasta donde sé no es ciudadano de Estados Unidos, pero si esto prospera, México va a tener que pedir la extradición. La Fiscalía, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ese es el procedimiento, tendrían que pedir la extradición en caso de que se decrete la orden de aprehensión. ¿Qué va a hacer Estados Unidos?
Depende quién gane las elecciones, por supuesto. Porque si es reelegido Trump, bueno, su yerno se encargará, muy al estilo Trump, de poner la prioridad política sobre la legalidad, si puede, pues lo protegerían. Si llega Biden a la presidencia, no estoy tan seguro que lo protegerían. Por supuesto, está el recurso que manejó Salvador García Soto en el Universal hace ya meses de pedir residencia Videgaray en Israel, pero todas son especulaciones en este momento. El hecho es que esa acusación toca de lleno, va a obligar en los próximos semanas o meses a que el gobierno o la Fiscalía General de la República tome decisiones para proceder contra Luis Videgaray. No resisto a hacer un apunte para cerrar lo anterior. Joe Biden anunció ya el día de ayer que su primer acto como presidente, él tomaría posesión el 20 de enero o el 21 de enero, sería regresar al Acuerdo de París, de donde Estados Unidos salió formalmente el día de ayer. Es decir, ya nos está anunciando con esa medida Joe Biden que su prioridad va a ser el medio ambiente, esa es su base electoral, no la de Trump, y eso, Carmen, va a tener una repercusión enorme en las relaciones porque también habría un ambientalismo binacional. Ahí sí hay una beta en donde el gobierno de la 4T tendrá que responder sobre su política ambiental. Bueno, ahí está el tema de la justicia binacional. Y bueno, regreso al punto, Ricardo, sobre Luis Videgaray, sobre acusaciones de traición a la patria, sobre lo que está revelando Arturo Ángel en Animal Político, porque lo que dice ahí es que tuvo acceso a un documento en donde la Fiscalía General de la República le envió al juez federal José Artemio Zúñiga, adscrito al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte, y bueno, pues Animal Político y Ángel tuvo este documento, y ahí pues lo que se está planteando es que los fiscales le piden al juez que incluso, fíjate, considere como no presentada la solicitud de arresto contra Videgaray Caso. Ricardo, Rafael, ¿cómo ves esto? Déjame yo también regresarme un paso atrás. Cuando en Estados Unidos se presumió que pudo haber ayuda rusa para el triunfo de Donald Trump en 2016, pues nadie dudó en que había que investigar eso, procesarlo, y que de confirmarse habría traición a la patria. Muy interesante poner siempre el espejo en el lugar de junto para luego usarlo en el propio. Veo a algunos compañeros columnistas y analistas llamándose a sorpresa, incluso enfurecida, por la hipótesis de que alguien en México, en este caso Luis Videgaray, pudiese ser acusado por traición a la patria. Pero Carmen, Sergio, si Luis Videgaray hubiese operado, y lo digo así en condicional, hubiese operado el ingreso de dinero brasileño a través de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto o a las campañas del PRI, o si Luis Videgaray hubiese operado junto con Emilio Lozoya también ingreso español vía OHL a las campañas mexicanas, pues yo no puedo llamar de eso de otra manera que no sea traición a la patria. Y en este país tenemos que cerrarle fuertemente la puerta a cualquier ingreso de recursos extranjeros dentro de la política mexicana. Es decir, en este escenario al que se refiere Sergio, de política global o bilateral o de relaciones bilaterales, no es permisible recibir dinero privado en más de un 10%, y está absolutamente prohibido que recursos internacionales intervengan. Entonces, a ver, el delito sí existe, si existen elementos, pruebas y evidencias, debería procederse. Y si esto afecta a Luis Videgaray o a cualquier otro mexicano que se atreva a jugar ese papel, pues lo siento mucho, pero no podemos estar en miramientos. Dicho esto, me temo, Carmen, que las pruebas que tiene actualmente la Fiscalía para demostrar que el dinero de Odebrecht entró a la campaña del PRI son mínimas,
porque las propias declaraciones de Lozoya, que fue quien puso en charola de plata la cabeza de Videgaray porque lo detesta, sobre todo porque lo detesta, no por otra razón, no aportó elementos que permitan asegurar que ese dinero de Odebrecht fue para algo distinto a comprar por adelantado obra pública en México. Es decir, que ese dinero sirvió para la campaña de Peña Nieto. Entonces aquí es donde la Fiscalía habrá que preguntarle primero si además de el testimonio colaborativo de Lozoya, que insisto, tiene interés fuerte en que Videgaray caiga, pues hay algo más, porque si no, pues sí es un farolazo, para decirlo en buen español, en buen castellano, un farolazo lo que hizo la Fiscalía, y entendería por qué el Ángel ahora está diciendo pues que a final de cuentas se le cayó. Ahora, yo la verdad es que la Fiscalía es más cauta que otras instancias del Estado mexicano a la hora de denunciar y a la hora de judicializar. Es que habrá que estar al pendiente para ver si en efecto pues este es un delito que finalmente va a caer sobre Videgaray o no, pero en cualquier caso yo diría, si hubiese visos de traición a la patria, habría que hacer que todo el peso de la ley cayera, porque no podemos permitir que dinero de Brasil o de España o de cualquier otro lado se meta en las elecciones mexicanas. Bueno, tomo el punto. Efectivamente, ahí hay un asunto importantísimo y yo preguntaría, Sergio Aguayo, Ricardo Rafael, si fuera el caso que se pueda demostrar que Luis Videgaray coordinó, recibió, transitó con los recursos del extranjero de Odebrecht para financiar la campaña política de Enrique Peña Nieto, pues ¿dónde queda el propio expresidente de la República? No se enteró nunca. En todo caso, la información disponible, lo que publicó el diario Reforma es que la Fiscalía iría contra Videgaray, pero centraría su atención sobre una sola figura y uno se preguntaría, ¿a poco fue en solitario? Si fuera el caso que lo pueden demostrar, Sergio. Ay, Carmen, se me antoja para invitar al fiscal Alejandro Gertz a discutir su uso conceptual, porque no es un hombre que utilice los términos a la ligera, vamos. Entonces, no, claro que no. Lo que me parece fascinante es la necesidad de sacar del arcón de los conceptos manoseados el término de traición a la patria, porque se ha utilizado como fórmula simplista para denostar adversarios políticos o ideológicos. Traidor a la patria, eres un traidor. Y lo hemos visto una y mil veces. Pero está tipificado, pues, como dice Ricardo, está tipificado. No, coincido totalmente con Ricardo que sí, habría que revisar, esta es una tarea para José Ramón Cosío, por cierto, desde la perspectiva constitucionalista, cómo podemos recuperar ese concepto y en qué casos se podría utilizar, porque, vamos, por supuesto que habría que demandarlo por esa razón a Luis Videgaray y de ser el caso Enrique Peña Nieto, por supuesto, no tengo la menor duda al respecto, pero también tendríamos que pensar si aquellos funcionarios que se pusieron al servicio del cartel de Medellín hace algunas décadas también merecerían ser llevados o acusados de lo mismo. Es decir, estamos ante la aparición en el gobierno de la 4T de un término muy fuerte, muy poderoso, que espero nos expliquen mejor. En este caso pienso en el fiscal, es decir, el fiscal tendría que explicarnos mejor o alguno de sus ayudantes para saber si es correcto o incorrecto su utilización y luego ver qué sucede si empieza a generalizarse. El hecho es que nuestro país está penetrado por agencias extranjeras, CIA, FBI, DEA, más de 50 servicios de inteligencia de otros países están en México. Pero no quiero especular, estamos en un caso concreto, qué bueno que lo sacas a la luz. Mi postura es, saquémoslo del arcón de los términos manoseados, limpiemos de naftalina, del olor a naftalina y empecemos a revisar si es posible utilizarlo en un momento en el que México es tan vulnerable ante la penetración de países extranjeros.
Bueno, pues entramos en la recta final de la mesa. A los dos, gracias por estar aquí. ¿Cómo cierran al final de cuentas todo esto? Ricardo, Rafael, pues queda ahí el elemento que también se pone a la mesa en estos días de Emilio Cebadúa, que también, según Reforma, pues estaría pidiéndole a la Fiscalía acogerlo al criterio de oportunidad para colaborar con la justicia en lo que corresponde a esto que se ha llamado como la estafa maestra, esta gran desviación multimillonaria de recursos. Y bueno, se suma a todo este panorama de cosas en donde la pregunta que queda abierta es si estamos o no en la antesala de lo que aquí hemos platicado muchas veces, de un maxiproceso, que no sería otra cosa más que un proceso judicial que involucre probablemente decenas de personas, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, y pues un tipo de procesamiento judicial en red, de conexión de unos con otros en relación a un evento o circunstancia histórica que haya dañado, en este caso, a un país como México. Así que la pregunta queda abierta de si estamos o no en la antesala de un maxiproceso o la suma de casos que van a irse construyendo, y vamos a ver a dónde termina todo esto, Ricardo. No, Carmen, a ver, aunque no hay un solo fiscal que esté orquestando todo, ni un solo país, por cierto, que esté procesándolo todo, en este sentido sí estamos ante un maxiproceso. Es decir, son hebras conectadas de corrupción que tenían asfixiado este país, ¿no? Había, desde luego, una succión inmoral masiva de recursos del contribuyente para llevárselo a fortunas privadas y, desde luego, un cobro muy importante de cuotas para mantener la impunidad, sobre todo los grandes negocios ilegales. Entonces, en ese sentido, hombre, apenas estamos viendo la punta del iceberg, lo que viene es enorme. Ahora, este maxiproceso judicial, Carmen, no hay que negar que viene acompañado del maxiproceso electoral, ¿no? Yo no voy a decir que desde el Palacio Nacional se están orquestando los dos, porque sería ridículo, además no tengo ni cómo probarlo, pero lo que sí veo es los dos maxiprocesos andando. Preguntas tú si esto va a salpicar a Peña. Yo te diría, Videgaray y su juicio es una joya electoral para el año que entra. Si este proceso llega vivo hasta poquitos días antes de la elección, va a dar muchos réditos y desde luego a la oposición, al PRI y a cualquier vínculo que haya tenido Videgaray. Preguntas si le va a caer a Peña o le va a salpicar a Peña. Te respondo, pues espérate a la consulta popular de agosto, no sé cuándo va a ser el año que entra, porque en efecto dudo mucho que procesaran a Peña antes de esa consulta. Entonces, mira, pues los dos animales van juntos, ¿no? Y en estampida, pues sí están arrasando con muchos enclaves de poder que hicieron mucho daño. Y en esa misma liga, pues nos estamos estrenando en el uso intensivo del testigo colaborador, ¿no? O del testigo protegido. Emilio Cebadúa creo que es un hombre que con oportunidad se ha sabido acomodar y salir siempre bien librado. Siempre me he preguntado cómo acabó tan cerca de Rosario Robles. A lo mejor esa es una explicación que él tendría que dar, pero esa es una pregunta periodística. Y del Bester Gordillo antes. ¿No? Y del Bester Gordillo y de algunos enclaves en Chiapas, en fin. Y ahora pues se vuelve a acomodar, Carmen, y pues lo que está haciendo es lo mismo que hace Lozoya. O sea, pone en bandeja de plata la cabeza de su ex jefa, a ver si con eso pues negocia una reducción de pena o de plano la libertad y desde luego liberar su patrimonio, que no es poco. Entonces, bueno, esto de los testigos protegidos es una cosa que se utiliza muchísimo en la mayoría de los sistemas del mundo. No nos asustemos, pero tengamos claro que el testimonio no debe ser la prueba madre de estos procesos. Tiene que haber evidencia junto que en efecto arrope y corrobore lo que el testimonio está planteando. Porque acusar a la gente solo por testimonios ya vimos que nos da pésimos resultados, pues porque uno cambia mucho de opinión, sobre todo cuando son opiniones a propósito de uno mismo, Carmen. Exactamente. Si fuera de pura opinión, estamos fritos, estoy totalmente de acuerdo. Esta aquí es una mesa de opinión, se resiste a que todo se procese a partir de opiniones, no se trata de eso. Nosotros estamos en todo caso para el análisis. Bueno, hablando para cerrar, de lo que decía Sergio, la justicia binacional, si en México estamos enfilados a un maxiproceso y reconocemos que efectivamente hay materia para ello, bueno, en lo binacional, ¿qué me dicen entonces de Genaro García Luna, de Cienfuegos, de Beitia, de Cárdenas Palomino, de todos estos personajes que están ahora bajo procesamiento o bajo acusaciones gravísimas, todas ellas, desde Estados Unidos? A ver, si va a haber un maxiproceso en México, todos estos personajes de una u otra manera están conectados
directamente en sus gestiones de gobierno, en los sexenios en los que participaron. Así que si llegara en algún punto de la historia a haber colaboración binacional para procesar lo que pasó en México en el sexenio de Peña Nieto y en el sexenio de Calderón, pues ahí empiezan a aparecer los nombres y apellidos ya bajo procesos judiciales, Sergio. Allá y acá. Sí, Carmen, y nos podríamos ir mucho más atrás, porque tengo documentos del embajador Joseph John Yoba justificando la represión en los años 70, por ejemplo. Pero me quedo en lo que planteas, en lo que está pasando. Vivimos tiempos inéditos y necesitamos refrescar las categorías analíticas para darnos cuenta que en el caso de la 4T, para mí, el área que está saliendo mejor librada es el del combate a la alta corrupción político-empresarial. No tengo ninguna duda, y lo he expresado aquí y en otros lados, del buen trabajo que están haciendo Santiago Nieto en la UIF, qué bueno que no se fue a Querétaro, y Alejandro Gertz Manero. Sí. Lo retuvo el presidente, ¿no? Sí. Vamos, me parece excelente lo que están haciendo. Sí, está mejor en la UIF que en Querétaro, sí creo que está mejor ahí. Por supuesto, además están sacando, son las pinzas que están funcionando. Ojalá y otras áreas del gobierno de la 4T funcionaran con un cuarto de la eficiencia que muestran, si uno piensa que en la UIF hay no rebasan los 200 funcionarios. Pero tal vez, si ya para cerrar, porque esto podría llevarnos o podríamos seguir, o yo podría seguir por un buen rato, me da gusto que estemos despersonalizando el análisis, que estemos dándole a los actores el peso que tienen, porque a veces sí me parece que hay una distorsión al ponerle demasiado el acento a Palacio Nacional, al presidente. No niego su relevancia, no niego su importancia, por supuesto, pero a veces obstaculiza porque pone un prisma, un filtro que distorsiona, porque se supone que uno tiene que aplaudir todo, condenar todo. Yo no estoy en esa tesitura. Cada asunto requiere ser analizado, desmenuzado, diseccionado, para intentar dar una explicación y aprovechar un espacio tan excepcional como el que tú nos brindas, Carmen. Pues a los dos, gracias. Ricardo, Rafael, ¿con qué te despides? Bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí. Bienvenido, Sergio. ¿Con qué te despides, Ricardo? Pues cerraría un poco con creo que punto que hoy ha ocupado varias veces la conversación a partir de que Sergio lo puso. Carmen, necesitamos una mayor colaboración con la justicia estadounidense. O sea, ojalá, y ahora que Biden se hace cargo de la Casa Blanca, sí podamos encontrar con el Departamento de Justicia una relación distinta a la subordinación e incluso al garrotazo y al regaño al que están acostumbrados. Y no voy a insistir en esto, pero a esta administración, Andrés Manuel López Obrador, no le fue tan bien en sus primeras reuniones con el Departamento de Justicia. Y la verdad es que necesitaríamos un trabajo colaborativo, porque los problemas de corrupción, los problemas de narcotráfico, los problemas de inseguridad, pues Carmen, no tienen nacionalidad. Y la verdad sí están ubicados pues igual que nuestra ola migratoria. Y en ese sentido, solo si hubiese confianza y colaboración, particularmente en estos maxiprocesos, creo que podríamos hacernos mucho bien a ambas partes. Aquí no paramos de hablar de Cienfuegos, de García Luna, porque son los temas que nos importan a nosotros. Pero Cienfuegos, si fuese culpable, tenía un socio, tenía muchos socios en Estados Unidos, lo mismo que García Luna. Y si perseguimos a unos, hay que perseguir a otros, porque si no, no se desmantela esta red de vicio que tiene a ambos países secuestrados, sobre todo su paz secuestrada. Entonces creo que estamos ante una oportunidad ahora con la llegada de Biden. Ya hablaremos la semana que entra de quién la va a encabezar, si Marcelo Ebrard o Marta Bárcena, si va a reconfigurar la agenda de Palacio Nacional, pero ojalá y en esa nueva agenda el tema de la justicia esté en el corazón. Nos haría mucho bien a ambos países, Carmen. Sin duda. Bueno, pues gracias a los dos de nuevo y gracias a las personas que nos están mandando sus mensajes. Muchas felicitaciones por la llegada a este equipo de Ricardo, Rafael y por supuesto la presencia de Sergio. Me despido de la mesa con uno de los mensajes de María Sordo. María dice: cierto, Ricardo,
Es importante que personas así entiendan que la audiencia está conformada por gente pensante que requiere de analistas bien preparados y menos burdos, gente profesional que sepa externar la crítica sin herir, sin inventar, sin falsear, sin hipocresías y con mayor rigor. Gracias, María Sordo, por este mensaje que compartimos con Ricardo, con Sergio y con todos los que están siguiendo esta transmisión. A los dos, gracias, y al público más todavía, porque están muy intensos en sus mensajes y los apreciamos muchísimo. Así que con esta frase nos vamos. Ricardo, Sergio, un abrazo a los dos. Muchas gracias a ambos. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que entra. Igualmente. Hasta la semana que entra. Gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo jueves. Y bueno, por lo pronto vamos a una pausa. Regresamos con